¿Qué tal, chicos? Buenos días, soy el profesor Martín. Ahora vamos a hacer una clase sobre geografía que vamos a ver dos temas referentes a Europa. Quiero empezar la clase el día de hoy, como siempre lo hacemos en mi clase, como siempre lo hacíamos en el colegio, dándoles las gracias a Diosito. Estamos vivos, estamos juntos, estamos con nuestra familia, no nos olvidamos, les pedimos por nuestro país, le pedimos por nuestras familias que nos ayude en estos momentos de adversidad. Le pedimos que nos ayude, ¿no? Que nos libre de esta epidemia que estamos viviendo. No nos olvidemos de eso. Esta época es en especial particular porque hace 2 días acaba de ser el Día de la Madre. En el colegio solemos hacer actividades bonitas para el Día de la Madre. Ustedes salen a bailar, siempre lo hacen bonito. El año pasado estuvo bien, la actividad bien bonita que salieron a bailar. Estaba viendo el video hace poco, ¿no? En donde ustedes salieron a bailar. Me gusta recordar esas cosas. Eh, Denle mis saludos a sus mamis. Eh, Hay tres cosas sagradas en la vida, ¿no? Dios, la patria y la madre. Hay que tenerlo siempre en cuenta. A la mamá las cuidamos, ¿no? Las respetamos y las cuidamos, porque gracias a ellas estamos vivos. Bien, el día de hoy vamos a trabajar, como les decía, la clase concerniente a Europa. Vamos a ver dos temas en Europa. Vamos a ver lo que corresponde a los niveles de desarrollo de Europa y el siguiente que es sobre la población europea. Vamos a empezar primero con los niveles de desarrollo en Europa. Europa, cuando uno piensa Europa, piensa en la Europa occidental, en París, en Londres, en Roma, en Madrid. No piensa mucho en Lituania, Estonia, ¿no? Rumanía, Bulgaria. No es que no sea, y también son parte de Europa, pero esta Europa que uno suele ver es la que se va a denominar la Europa occidental, la Europa que ha sido protagonista de los grandes acontecimientos en la historia. Por eso es que Europa en sí es un continente rico, pero presenta matices. Estos matices que vamos a ver es por la división que han tenido históricamente. Vamos a empezar. Quiero que lo analicemos bien. De repente ustedes piensan distinto, está buenísimo que piensen distinto. Me lo dicen. ¿Está bien? Europa es un espacio que ha logrado un desarrollo económico alto. Sin embargo, hay matices en los niveles de su desarrollo. Vamos a distinguir para esta clase, para la clase de los niveles de desarrollo en Europa, dos localidades diferenciadas dentro de Europa. Una Europa que vamos a llamar Europa Occidental y otra Europa que vamos a llamar Europa Oriental. La Europa Occidental no es tan solo la ubicación geográfica. La Europa occidental va a corresponder a unos aspectos históricos, políticos y económicos, porque la Europa occidental, si pensáramos en ella, solamente estaríamos pensando en la que mira hacia el océano Atlántico, en la que está más hacia el oeste, al occidente. Pero por ejemplo Grecia, que está en el centro oriente, es también Europa occidental. Por lo que les acabo de decir, la historia. ¿Dónde nace Europa? En Grecia. Grecia es parte de la Europa occidental. Siempre lo ha sido. Entonces no podemos pensar solamente en los países que están mirando hacia el Atlántico. No es tan solo un concepto geográfico. Eso es lo que les quiero decir. Son conceptos, ¿no? Que pertenecen a la historia, a la política y a la economía. ¿Está claro? Sigamos. Europa Occidental, una región desarrollada. Y geográficamente, esta región está ubicada en el oeste del continente, sobre el Océano Atlántico. No obstante, de esta denominación también va a obedecer a criterios históricos, políticos y económicos. ¿Está bien? Lo que les acabo de decir. Los aspectos
histórico-políticos. Entre la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría, Europa se va a dividir en dos partes. Una parte que va a ser la parte, primero vamos a hablar de la parte oriental, esto en historia, ¿no? Luego de la Segunda Guerra Mundial, Alemania es la gran derrotada y las potencias vencedoras van a ser Inglaterra, Estados Unidos, Francia, ¿no? En algún sentido, y en el otro lado Rusia, que tenían dos modelos económicos totalmente distintos y antagónicos, que una vez que se acabó el enemigo común, que era Alemania, estos modelos y estos sistemas se van a acentuar y van a hacer que los países que estén más mirando hacia Rusia van a ser los países que se les va a denominar los de Europa Oriental. En cambio, los que miren más hacia el Océano Atlántico los vamos a denominar como Europa Occidental. ¿Cuándo va a empezar esto? Después de la Segunda Guerra Mundial y antes de la Guerra Fría, la Guerra Fría, los años 50. Sigamos. A ver, entre la Segunda Guerra Mundial y el inicio de la Guerra Fría en los años 50, el continente va a quedar dividido en dos zonas, una zona occidental y una zona oriental. La primera se desarrolló bajo un sistema democrático y la oriental bajo un sistema socialista, bajo la égida de la URSS, salvo Grecia, que por cuestiones históricas va a permanecer dentro del contexto, dentro del ámbito de la Europa occidental. Entonces, luego de la Segunda Guerra Mundial y antes de la Guerra Fría, en los años 50, Europa se va a partir en dos. La Europa occidental, Inglaterra, España, Francia, Italia, Alemania Occidental. En cambio, los que están mirando más hacia la URSS, los que están más cerca de la URSS va a sentir que ellos son su área de influencia y lo va a captar para su propio sistema. ¿Qué países van a ser estos? Todos los países bálticos, ¿no? Desde Finlandia, Letonia, Estonia, Lituania, Polonia, Checoslovaquia, Yugoslavia. Todos estos países que están hacia el este de Europa van a convertirse en la Europa Oriental, y los que están del lado del Atlántico, los que les acabo de nombrar, van a ser los países de la Europa Occidental. Esto es en el aspecto histórico-político, y ahora en el aspecto económico. Estos son democracias. Europa Occidental, democracias. En cambio, Europa Oriental, regímenes socialistas. Son más verticales, no son tan horizontales como un sistema democrático. En cambio, en el sistema económico también van a haber diferencias. ¿Cuáles van a ser las diferencias? Hace referencia al conjunto, Europa Occidental, ¿no? Hace referencia al conjunto de países desarrollados y de altos ingresos que se ubican hacia este lado del continente. El sistema económico es un sistema económico capitalista. Recordamos lo que era el capitalismo. Era en el que los agentes del mercado van a determinar lo que se produce. En cambio, en un sistema socialista es el Estado lo que va a decir lo que se va a producir. Esa es la diferencia entre ambos sistemas económicos. Combinado con la intervención del Estado para procurar un nivel de bienestar en la población. ¿En qué sentido? En estos países de la Europa Occidental, el Estado es el que se encarga de la educación, el que se encarga de la salud, el que se encarga de la seguridad, el que se encarga de la ayuda social,
no es como Estados Unidos. En Estados Unidos todo es privado, la salud es privada, cada uno tiene su arma, ¿no? Es otro mundo. En cambio, en Europa no. En Europa occidental, en la que estamos estudiando, es un estado de bienestar, la socialdemocracia. Es el Estado el que va a procurar darle un bienestar a toda su población. Eso es en la Europa occidental. Por eso es que se dice que estos países son los que tienen los más altos niveles de vida. Bien, eso es en el aspecto económico, pero no dejan de ser países capitalistas. No son comunistas. No es el Estado el que dice qué se va a producir. Es el mercado el que va a decir qué es lo que se va a producir, cuándo y cuánto. ¿Está bien? Esta próspera situación se va a deber a una serie de factores. El primero es la zona agrícola. Lo agrícola para lo europeo es muy importante. Por ejemplo, Francia. Francia protege a sus agricultores. ¿Para qué? Para poder subsistir. Durante la Segunda Guerra Mundial y la Primera Guerra Mundial también, ellos se habían industrializado de tal manera que todo el campo quedó desprovisto, desolado. Y las personas, los franceses mismos en esta época de guerra, no podían alimentarse porque no tenían los recursos necesarios para poder abastecer a su propio pueblo. Dependían mucho de otros países. Esto va a servir a Francia para que aprenda la lección y darle a sus comunidades campesinas una gran protección. Sus campesinos son sumamente protegidos por el Estado francés, porque en tiempo de necesidad, cuando siempre hay tiempos de necesidad, entonces en estos tiempos es estos campesinos los que van a proveer a las poblaciones francesas. Por ejemplo, estoy dando un ejemplo de un país en particular, de los recursos necesarios para poder subsistir. No pueden depender tanto del extranjero. Entonces, el primer factor que va a permitir a estos países alcanzar el desarrollo que han tenido es primero el que les acabo de decir, una alta productividad agrícola. Segundo, una intensa actividad industrial. Si puse hace un momento de ejemplo a Francia, ahora hay que poner de ejemplo a Alemania. Alemania es el gran motor de la industria europea. Pensamos en autos, ¿no? Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW, donde se fabrican Alemania. La industria alemana es fuertísima y es una industria de calidad, pero no tan solo automotriz. Es una industria que va desde cocinas, artefactos eléctricos, ¿no? Es una industria importantísima, pero no tan solo Alemania, Italia también, autos, Lamborghini, los Fiat, autos de calidad, ¿no? También de dónde van a salir, del norte de Italia. Italia también tiene una industria fuerte, entonces una actividad agrícola muy productiva y una intensa actividad industrial. ¿Y qué más? Y una compleja red de transportes y comunicaciones. Veíamos en el tema que correspondía al espacio geográfico europeo que una de sus características era de que tenían ríos caudalosos que los usaban como vías de comunicación. Pero no tan solo son los ríos caudalosos, también van a tener toda Europa está interconectada a través de trenes de alta velocidad, ¿no? Hay carreteras, uno podría alquilar un auto e irse desde Portugal hasta Moscú por todas las carreteras que están muy bien diseñadas en toda Europa, pero inclusive hasta Inglaterra. Hay una carretera que une el Canal de la Mancha a Inglaterra con Francia. Toda Europa está interconectada.
Eso les permite tener en este espacio que se va a denominar el espacio Schengen, que es un espacio por el cual los europeos pueden circular libremente. Pero no tan solo se circulan las personas libremente, también circulan las mercancías. Para eso les va a servir. Es una circulación de personas. El espacio Schengen es una libre circulación de personas, libre circulación de mercancías, ¿no? Es el libre mercado y a ellos les ha funcionado muy bien, ¿no? Cosas que deberíamos aprender nosotros. Seguimos, ¿no? En cambio, la Europa Oriental. La mayoría de estos países han dejado de ser estados socialistas para consolidarse bajo regímenes liberales. El crecimiento económico y social ha permitido la incorporación a la Unión Europea. Estos países que les decía, ¿no? Polonia, Yugoslavia, Checoslovaquia, Letonia, Estonia, Lituania, todos estos países eran comunistas, pero en los años principios de los años 90 el comunismo va a caer en Rusia y con la caída del comunismo va a caer también en Rusia, va a caer también en estos países y estos países van a abrazar el libre cambio. Y esto les va a significar que estos países empiecen a desarrollarse. Entonces, ellos crecen. Polonia crece a una velocidad increíble, igual que Estonia o Lituania, pero han empezado después. Han empezado en los años 90. En cambio, en la Europa occidental han empezado en los años 50. O sea, están como yendo a diferentes velocidades, ¿no? Uno está más adelante y el otro como que recién está intentando alcanzarlo, pero van en camino porque todos pertenecen a la Unión Europea. La Unión Europea, ¿qué es la Unión Europea? La Unión Europea podemos entenderla como un país de países, ¿no? Eso es. Hay un montón de países que han integrado una unión, este espacio Schengen que les decía, por donde les permiten circular libremente a ellos, a sus mercancías, intercambiar productos. Hay algunas cosas en que ellos son un país es más productivos que el otro y pueden intercambiar mercancía, se complementan. Estas sociedades, estos países han alcanzado eso, se fijan en qué son buenos cada uno de ellos y se complementan. En la Unión Europea tienen hasta moneda única, el euro es una moneda una de las monedas más fuertes del mundo y el de libre circulación en toda Europa. La Europa occidental ha triunfado. Hay que ver, hay que estudiar cuáles son los mecanismos que le han permitido esos triunfos para también poderlos copiar, porque es un estado de bienestar importante, es el tipo de país que uno quisiera tener. Seguimos. Todo esto es lo concerniente a los niveles de desarrollo de Europa. Ahora vamos a ver lo que corresponde a la población europea. Para la población europea vamos a distinguir tres grandes subtítulos. El primero es sus características demográficas, el segundo las ciudades que tiene y el tercero las grandes aglomeraciones urbanas que van a tener. Vamos a empezar por el inicio. Europa es un continente muy poblado y urbanizado que actualmente tiende al envejecimiento. Y por ese motivo es que va a ser uno de los más golpeados en este momento con el tema de la epidemia que estamos viviendo, porque esta epidemia golpea más a las personas mayores. Veíamos en las noticias como en ciudades italianas 1000 personas al día se morían con sistemas de salud que uno envidia y se morían 1000 personas al día. ¿Por qué? Porque está lleno de gente muy mayor. Sigamos. Característica demográfica. Primero, un crecimiento demográfico lento. Demográfico es el estudio de la población, ¿no? Su población crece muy lentamente.
En comparación con el resto del mundo, tiene bajos índices de natalidad. ¿Cuánto es el índice de natalidad promedio en Europa? 1,4 hijos por mujer. Es decir, una pareja, varón y mujer, no llegan ni siquiera a ellos a reponerse, porque van a tener uno y ni siquiera la mitad de otro. ¿Me dejo entender? 1,4 de reposición. Una pareja va a tener 1,4 aproximadamente de reposición. Eso impide que la población de la ciudad, el país, el continente crezca demográficamente hablando. ¿En comparación con quién, por ejemplo? Miren África. En comparación, África tiene 5,1 hijos por mujer, ¿no? Una pareja en África tiene alrededor de 5 hijos y en Europa 1,5. La diferencia es abismal. En la actualidad la población que tiene es de 732 millones de personas, pero para el año 2050 estos 732 millones disminuirán en 91 millones de personas. ¿No? Es increíble la cantidad de gente que va a haber menos en Europa. ¿Cuáles van a ser los motivos? La primera característica era esta, ¿no? Que crecen muy lentamente. Una pareja, una mujer, tiene 1,4 hijos, ¿no? En cambio, en África 5,1. Eso va a ser la primera característica importante, crecimiento lento. La segunda característica importante es que se han envejecido. El número de personas mayores de 65 es muy elevado. ¿A qué se debe a que este número de personas sea tan elevado? El primer factor, cada vez, lo que les decía, van a nacer menos niños. La gente no quiere tener hijos en Europa, pero es un problema para la sociedad. ¿Quién va a velar por ellos cuando ellos sean viejos? ¿No? Segundo, la mortalidad desciende, es decir, viven muchos más años. La cantidad de años que tiene de promedio de vida una persona en Europa, dependiendo si es varón, van a ser 71 años y si es mujer, 79 años. Y en lugares como España van a llegar a más de 80. La esperanza de vida ha aumentado. En 1980, la población de menos de 14 años representaba el 22% de la población. Casi una cuarta parte de la población era menor a 14 años en 1990. Para el 2005, estos representaban tan solo el 16%. Nadie quiere tener hijos en Europa. La esperanza de vida es de 71 años para los hombres y 79 para las mujeres en promedio, porque como les digo, en países como Francia o Italia, la esperanza de vida es todavía mucho mayor. Tercera característica importante, la distribución de la población es desigual. Vamos a encontrar centros en donde va a haber muchísima gente y otros, sobre todo en las cuencas de los ríos, en las laderas de los ríos. Pero en cambio, Europa, recordemos que llega hasta el Ártico. Toda la zona del Ártico está desolado. La zona donde hay cadenas montañosas, los Alpes, los Apeninos, los Cárpatos, los Pirineos, todas esas zonas van a estar completamente despobladas. Hay zonas densamente pobladas. ¿Cuáles son esas zonas densamente pobladas? Las cuencas de los ríos, sobre todo Ruhr y Rin, ¿no? En lo que era el Sacro Imperio Romano Germánico, que superan los 500 habitantes por kilómetro cuadrado. Otras regiones como las situadas en el Ártico, Islandia, Noruega, Islandia, 300.000 personas, nadie, ni en el Callao, no hay nadie en Islandia. ¿No? Aquí otras regiones como las situadas en el Ártico o las áreas montañosas, los Pirineos, los Alpes, el Cáucaso, están poco pobladas debido a su riguroso clima. ¿Por qué hay tan poca gente? Porque el clima es terrible para vivir allí, ¿no? Hasta en Suecia, 10 millones de personas. Que Suecia es uno de los países más ricos del mundo, pero 10 millones de personas y casi todas están en las zonas más que miran hacia el Ecuador, porque en las zonas
altas que llegan hacia el Ártico, es imposible vivir. Bien, la segunda característica, la primera habíamos dicho un crecimiento lento, la segunda una población envejecida, la tercera la población está distribuida de forma desigual y la cuarta una población predominantemente urbana. En el continente europeo la población urbana constituye el 80% de la cantidad total de toda la población. El 80% de la población es urbana, vive en ciudades, a eso se refiere con población urbana. Esas van a ser las características principales de la demografía, el estudio de población de la población europea. ¿Lo entendemos? Viven en ciudades, están viejitos, no se reproducen y están distribuidos de forma desigual. Esas son las características de la población europea. Segundo punto, los de las ciudades europeas. Desde la Edad Media, la Alta Edad Media, las ciudades van a empezar a poblarse en Europa, ¿no? Las ciudades empezarán a adquirir mayor importancia. Su función era la de centros de intercambios de productos. ¿Entre quiénes? ¿Quiénes intercambiaban los productos en esta época? Las áreas rurales y las áreas urbanas. Ellos eran los que intercambiaban productos, es decir, la ciudad nace como un nexo, un punto de reunión entre las diferentes zonas para poder intercambiar. Era un gran mercado. Eso, así van a ser la ciudad durante la Edad Media. Con la expansión europea y la revolución industrial, el número de habitantes de las ciudades aumentó y con ello sus funciones. Ya no van a ser este nexo para intercambiar productos solamente. Las actividades terciarias han transformado a las ciudades en centros de servicios. Recordemos las actividades económicas, estaban las primarias, las secundarias, las terciarias y hasta las cuaternarias vimos. Las primarias eran la pesca, la agricultura, la minería. La secundaria, la industria. Y la tercera, de servicios, ¿no? Los bancos, ciudades como Londres. Londres es el gran banco del mundo. Londres, Nueva York y Hong Kong, ¿no? ¿Recuerdan la película de Avengers Infinity Wars? Hay tres lugares, ¿no? Estos tres lugares, justamente estos tres lugares, ¿no? Que, bueno, no sigo con Avengers, perdón. La mejora de transportes ha dado lugar a una red de ciudades. Existen diferentes tipos de ciudades. Vamos a encontrar a ciudades que van a ser ciudades industriales, donde predominan las industrias. El ejemplo que nos dan acá es las de Bilbao en España, pero también podemos encontrar en Francia, en Alemania, ciudades que solamente son ciudades industriales. Hay las ciudades turísticas, como Venecia en Italia, pero París, ¿no? Barcelona, están llenos de turistas todo el tiempo, los que ahora con la epidemia les jugó en contra. Y ciudades universitarias como Oxford en Inglaterra, que es solamente donde la gente va a estudiar en la universidad. Y al mismo tiempo administrativas, sedes administrativas como Ginebra en Suiza, otra ciudad banco, ¿no? Alucinante los suizos. Esas son las características de las ciudades europeas. Cada una no compiten entre ellas, sino cada una se especializa en lo que es bueno para ellos, ¿no? Nosotros somos mejor siendo banqueros, dediquémonos a eso. Nosotros somos mejor armando cosas, siendo una industria, dediquémonos hacia ello. Nosotros somos mejor siendo museos, dediquémonos hacia ello. Cada una de las ciudades europeas se complementan entre ellas, no están compitiendo. Eso también ha hecho que Europa sea una, ya deje también de estar peleando y se complementan, ha permitido el desarrollo de Europa. Es bien interesante el asunto de las ciudades. Y como tercer y último punto, el asunto de las grandes aglomeraciones urbanas.
Se caracteriza porque su crecimiento desborda los límites administrativos y forman una mancha continua de construcciones. No es el núcleo urbano inicial con el cual nacieron, sino inclusive van a terminar comiéndose todas las zonas aledañas a ella. Acá lo podemos ver, ¿no? Por ejemplo, Mala. Mala era una provincia aparte y ahora Mala está integrada dentro de Lima. Algo así podríamos compararlo con ellas, pero en dimensiones europeas. No, tampoco nos comparemos con ellos, tampoco no sean malos. Primera parte, el área metropolitana, formada por una metrópoli dominante que en su crecimiento ha englobado centros urbanos de menor jerarquía. Ahí el ejemplo particular es París. ¿No? Hay una ilustración ahí en su libro, fíjense cómo París está en un lugar y todas las ciudades que están alrededor forman como un anillo que van a nutrir a la ciudad, donde la gente solamente va a regresar a su lugar, hacia su lugar de origen a dormir, y va a ir hacia la ciudad principal a trabajar. ¿No? Son áreas residenciales, llamadas ciudades dormitorios, de la población que diariamente se dirige a la ciudad principal. Ejemplo, París, ¿no? Ejemplo, Londres, ejemplo, Milán, ejemplo, Madrid, ciudades que terminan siendo enormes, ¿no? Enormes centros conglomerados, ¿no? Pero no es la ciudad que es enorme, sino que se ha terminado comiendo a todo lo que había alrededor. Y segundo, las conurbanizaciones. ¿Qué son las conurbanizaciones? Son áreas urbanas formadas por varias aglomeraciones en las que cada una tiene una función específica. Destaca la conurbanización de Randstad holandés, que se extiende por el oeste de los Países Bajos hacia la costa del Mar del Norte. Cada una de estas forma un anillo, en la cual en el centro se va a situar un área rural conocida como Corazón Verde. ¿Cómo está constituida? Nos dan el ejemplo de Holanda. En Holanda hay un cordón, por eso se llama conurbanizaciones, un cordón, ¿no? En donde hay distintas ciudades y en el centro una gran área verde que es como el pulmón de todas estas ciudades. ¿Cómo va a funcionar? Van a tener un puerto. El puerto es Rotterdam. Van a tener una capital. La capital va a ser La Haya. Y van a tener un centro cultural y turístico que va a ser Ámsterdam, ¿no? Nos está dando aquí el ejemplo de Holanda, otra ciudad que es para estudiar. Esta clase del día de hoy entonces ha sido para poder entender a Europa, ¿no? Cómo está dividida Oriente y Occidente y cómo son sus características demográficas, lo que hemos visto, ¿no? Los tipos de población que tiene. Recuerden que en cuarto de secundaria estamos viendo geografía universal. Tenemos que terminar de ver todos los continentes. Antes de irme, quiero ponerles el mapita para poderles graficar. Igual ustedes los tienen en su texto que les estoy enviando, pero igual se los voy a poner. Un minutito, no se los robo. ¿No? Si me odia. ¿Se recuerdan que siempre se me caía el mapita? Acá, vamos a verlo así. Mejor se los voy a poner acá, cosas que está más cerca, ¿no? Aquí Europa, me odia, mi mapa me odia. No, yo lo odio también, pero no sé por qué no puedo ponerlo. Rusia enorme, África y por aquí está Europa. Todo esto es Europa. Lo que habíamos dicho es que Europa occidental es Alemania, ubiquemos Alemania aquí, ¿no? Esta parte, Europa occidental, y lo que está más cerca, Rusia, va a ser la Europa oriental. Al mismo tiempo, hablábamos de los grandes conglomerados, ¿no? En Francia, ubíquenlo en su mapa, me da vergüenza ya el mío,
¿no? España, el de Madrid, el de Londres, el de Italia. Está en el mapa de ustedes. Ya me da vergüenza, estoy quedando mal. Bueno chicos, espero que se hayan reído un poquito, no me van a quedar mal. Estoy pensando en ustedes, les mando un abrazo fuerte. Gracias por cumplir casi todos con la tarea, la han hecho bien, la he estado revisando. Tengan un buen día y háganlo de historia. Les mando un abrazo. Chau.